Vamos ahora a mejorar nuestra opción de facturas, en primer lugar añadiéndole una búsqueda entre fechas. Es cierto que podemos, en la columna de fecha, utilizar la opción filtros por columna, ir a la opción criterio y aquí elegir la opción está entre y elegimos el rango de fechas, por ejemplo, pues desde el 28 del 2 al 1 del 3 y ya nos quedarían las facturas que queremos. Aunque esta opción siempre está disponible, vamos a aprender a añadir dentro de lo que es el menú de facturas la posibilidad de buscar las facturas entre fechas. También podría tener sentido buscar las facturas de un cliente, aunque esta opción también la tenemos fácilmente disponible entrando en clientes y yendo a la pestaña de facturas de ese cliente. Vamos entonces a añadir a nuestro menú de facturas la búsqueda entre rangos de fechas. Para ello vamos directamente al menú de facturas y aquí tenemos lo que es la parte de interfaz, donde tenemos un espacio que podemos utilizar para los filtros, ya que si vamos a otros menús, por ejemplo el menú de clientes, aquí vemos cómo tenía la opción de buscar por texto o elegir trozos, palabras, algunas, etc. Bueno, pues vamos a utilizar algo muy similar. En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear dos variables para guardarnos la fecha desde y la fecha hasta, porque en el manejador de evento que lanza la búsqueda vamos a tener que pasarle esa información para que cuando busque encuentre entre ese periodo de fechas y nos las devuelva. Luego haremos la búsqueda. Vamos inicialmente a crear aquí dos variables locales, una que la vamos a llamar fecha desde, de tipo fecha, y otra, copiamos, pegamos y vamos a crear fecha hasta. Pues nada, cogemos ahora, directamente las vamos a colocar aquí. Vamos a coger edición de tipo fecha y vamos a llamarlo fecha desde. Y aquí el contenido va a ser la variable local fecha desde. Y vamos a ponerle un texto también, lógicamente, para que sea fácilmente reconocible por el usuario el dato que tiene que grabar, texto fecha desde, fecha desde. Podríamos alinearlo a la derecha y, por ejemplo, esto podría ser abajo. Así tenemos fecha desde. Este es un layout de tipo grid, con lo cual vamos a duplicar esto, lo vamos a cortar, lo pegamos para que esté en el orden y vamos a ver si está en orden, sí, correcto. Copiamos entonces estos dos y los vuelvo a pegar. Ahora los voy a pegar aquí alineados a la derecha y este alineado a la derecha. Y a este lo voy a llamar fecha hasta. Y fecha hasta, que usará como contenido la variable local fecha hasta. Si vemos este layout, dice alineación horizontal izquierda, debería ser derecha la que queremos. Aún así, si con esto ya lo tenemos resuelto, perfecto. Si no, podríamos meterle aquí un control que desplazase estos datos. Entonces ya tenemos fecha desde y fecha hasta. Podríamos también pedir un cliente. Es decir, si yo quiero, puedo arrastrar aquí el campo cliente nombre y podríamos incluso pedirle que fuese de un cliente. Entonces, corto esto, lo pego aquí, ya tendríamos el cliente, fecha desde y fecha hasta. Tal y como lo estamos haciendo, no le estamos poniendo un botón buscar, nos faltaría añadirle, si acaso, el botón buscar, que podemos copiarlo, ya que lo veíamos antes aquí en el menú de clientes, un botón buscar que con la tecla aceleradora F12 lo que hace es lanzar el componente de búsqueda. Bueno, pues básicamente sería igual, voy a mover esto un poco para la izquierda y aquí ponemos el botón de buscar. Bueno,
Vamos a desplazarlo otro píxel más para que quede con espacio. Y nada, este botón lo que hacemos básicamente es, con él vamos a lanzar la búsqueda. ¿Qué ocurre? Esto tiene que ejecutar este manejador de evento lanzará la búsqueda. Luego lo que haremos será que según vayamos eligiendo fechas, automáticamente que nos busque, es decir, que no tengamos que pulsar el botón. Eso lo haremos al final. Entonces, este menú que ejecuta esta búsqueda, digamos, todavía no sabe buscar entre fechas o por cliente, porque no le estamos pasando eso. Entonces, tenemos que ir a la búsqueda, aquí tenemos el inspector de qué usa, tenemos aquí la búsqueda de facturas, que si la buscamos entre los objetos estaría aquí, la búsqueda de facturas, es el mismo objeto, vemos que solo sabe buscar todas las facturas y nos las devuelve. Entonces, lo que vamos a hacer es, como en la tabla de facturas tenemos el índice por cliente, que nos permite buscar ya de un cliente concreto, o el índice de fecha, que nos permite buscar por el campo fecha, y en este caso queremos entre fechas, lo que vamos a hacer aquí, en la búsqueda, es, vamos a asumir que vamos a recibir tres datos. Por un lado voy a copiar las variables fecha desde y fecha hasta, que me sirven, y las voy a pegar aquí en la búsqueda. Y además, de fecha desde y fecha hasta, voy a añadir la variable local cliente, que será numérica. Entonces, de la misma forma que busca todas las facturas, que eso está bien que lo haga, ahora vamos a añadir un nuevo componente de búsqueda. Este botón es lo mismo que pulsar este. Añadir un componente de búsqueda. ¿Cuál va a ser? Pues por ejemplo de un cliente. Son las facturas de un cliente. Y vemos que dice cruzar. ¿Qué significa cruzar? Hay tres opciones, cruzar, añadir o quitar. Es decir, lo que busquemos por este índice, podemos cruzarlo con lo que haya de la búsqueda anterior. Digamos que es una búsqueda que va lanzando componentes de búsqueda y el resultado último que tenga lo va a añadir, quitar o cruzar con la lista obtenida por este componente. En este caso lo que quiero es cruzar, porque lo que quiero es quedarme con aquellos. Como esta busca todas las facturas, no hay problema, aquí están todas. Y ahora ya la cruzo con las del cliente. Pero claro, ¿cuándo lo quiero cruzar? Solo si en la variable cliente me llega algo. Entonces, cliente distinto de 0, no hace falta. Cuando un campo es numérico, podemos preguntar directamente por él. Es decir, cliente es lo mismo que decir cliente mayor que 0, cliente menor que 0, cliente distinto de 0. Esto es lo que significa preguntar directamente por una variable numérica. Entonces, ¿aquí qué índice vamos a buscar? Por cliente. ¿Y vamos a buscar todo? No, vamos a buscar por parte izquierda. ¿Qué significa parte izquierda? En este caso, el índice de clientes solo tiene una parte, pero imaginémonos que el índice de clientes, en la factura, este índice, voy a copiar el campo fecha, indexase en los clientes, dentro de por cliente, luego por fecha, es decir, que tendría todas las facturas por cliente y dentro de ese cliente todas ordenadas por fecha. Bueno, pues si tengo el índice así, ya tiene dos partes. Cuando yo busco por parte izquierda, significa que voy a ir buscando. Si solo resuelvo el cliente, me va a dar todos los del cliente de todas sus fechas. Si resolviese la fecha, me daría todos los del cliente de esa fecha. Como solo quiero resolver el cliente, pues le digo que el cliente es igual a la variable local cliente. Con lo cual, obtendría todas las facturas de ese cliente de cualquier fecha. Entonces, con esto vemos que como está condicionado, si yo no le paso el cliente a la búsqueda, no va a resolver con cliente. Y si se lo paso, va a cruzarlo. Perfecto. Pues esto mismo es muy parecido a lo que vamos a hacer ahora con fechas. Vamos a poner entre fechas. ¿Y cuál es la condición? Bueno, pues en este caso, como le pasamos fecha desde y fecha hasta, vamos a poner como condición que isEmpty, que es una función, hasta ahora habíamos usado la función de campo, cuando teníamos campo decíamos campo, dos puntos, isEmpty, pero esto no existe para las variables locales. Para las variables locales tenemos una función que es isEmpty, y aquí pondríamos la variable local fecha desde. No tenemos el dos puntos, para las variables locales no tenemos este dos puntos. Entonces ponemos isEmpty fecha desde igual a 0, es decir, que no esté vacía la fecha desde y que además no esté vacía la fecha hasta. Esta sería la condición. Entonces, si esto se cumple,
utilizaríamos ahora el índice de fecha, pero buscaríamos entre límites, con lo cual el límite inicial sería la variable local fecha desde, y el límite hasta, pues sería, o límite final, sería la variable local fecha hasta. Y con esto tendríamos una búsqueda. Si le paso al cliente, buscará los de un cliente. Si además le paso entre fechas, buscará de un cliente entre fechas, pero si no le paso cliente y le paso fechas, pues buscará entre fechas. Y si no, devolverá todas, en función de lo que le pase. Por lo tanto, ya tengo aquí las variables declaradas en la búsqueda. Por lo tanto, aquí, cuando se crea el manejador de objeto de la búsqueda y se le pasan estas variables, yo aquí ahora puedo resolver que la variable cliente la resuelvo ¿con qué? Con el campo cliente, porque en este caso, en el formulario de menú, pusimos directamente el campo cliente. Con lo cual, yo aquí ya puedo resolver, porque este formulario, el formulario de facturas, tiene como origen la factura, con lo cual yo tengo la posibilidad de usar el campo cliente. Y luego tendría que pasarle la fecha desde, que esta sí se la paso resolviendo con las variables locales del formulario. Las he llamado igual, pero no tienen por qué llamarse igual. Pero el formulario en este caso se llama fecha desde, y la fecha hasta de la búsqueda la voy a resolver con la variable local fecha hasta del formulario. Y de esta forma, si lo he hecho correcto, tendríamos ya la búsqueda entre fechas o de un cliente de las facturas. Vamos a probarlo, a ver si nos funciona. Vamos a facturas, aquí están todas, lógicamente. Bueno, el cliente, esto me ha quedado muy pequeño y lo que tengo que hacer es que sea más grande. Vamos a resolver ese problema. Facturas men. Este botón me ha quedado ancho de layout. Pues vamos a ponerlo fijo mismo. Ahí, fijo. Y ancho de layout fijo. Vale, y ejecutamos. Volvemos a facturas. Bueno, aquí tengo un cliente. Si yo le pongo, voy a buscar las de Jesús Arboleda mismo, voy a buscar, ya me está funcionando la búsqueda. Si yo veo que tengo del 1 de febrero, del 1 de marzo, bueno, pues si le digo desde el 1 de febrero, claro, he puesto, bueno, voy a escribirlo, desde el 1 del 2 hasta voy a poner hasta el 28 del 2. Recordemos que si no le pongo desde y hasta, no va a buscar, ¿vale? Claro, ahí solo me deja una. Si yo le pongo hasta el 1 del 3, pues ya me encuentra dos. Es decir, ya lo tenemos funcionando. Y si yo le quito ahora al cliente y solo dejo las fechas desde y hasta, me busca todas las de ese periodo, pero de todos los clientes. Es decir, la búsqueda ya está funcionando. Ahora vamos a hacer otra cosa, que es que según yo vaya escribiendo, vaya seleccionando, que la búsqueda lo haga automáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a crear una conexión de evento nueva, que va a ser una conexión de evento que voy a llamar el cliente cambia. ¿Vale? Cambia el cliente. ¿Qué control? En este caso se llama el control, se llama name, pero podría llamarlo cliente. De hecho, voy a cambiarle el nombre para que quede más claro. Texto cliente. Y, bueno, aquí pone nombre de campo, que lógicamente no nos sirve. Y aquí esto no es name, esto es cliente. Vale, entonces vuelvo a la conexión de evento, cliente cambia. Vale, el control ahora ya se llama cliente. Y lo que tengo que decirle es value changed. Es decir, cuando cambie el valor de este dato, automáticamente me vas a ejecutar la función de búsqueda. ¿Vale? Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo con fecha desde y fecha hasta. Fecha desde cambia la fecha desde. El control se va a llamar fecha desde, pero no texto, perdón, texto no. Fecha desde, value changed y fecha hasta. Hacemos lo mismo. Y solo nos queda un pequeño detalle que vamos a comentar ahora. Fecha hasta, cambia. Vale, según lo tenemos ya funciona. ¿Vale? Es decir, F5, yo me vengo aquí a facturas, yo ahora cambio el cliente y vemos como según me voy moviendo por los clientes ya está cambiando. ¿Qué ocurre? Que según yo escriba aquí, está disparando, digamos, la búsqueda cada vez que escribo. 0102. No se nota, bueno, no está haciendo nada, lógicamente, ¿vale? Porque 010223,
Bueno, hago así, 0102 23 y ahora aquí 2802 y tabulo. ¿Qué pasa? Que no tiene retardo, es decir, a la hora de buscar no está teniendo retardo, cosa que a lo mejor si me pongo a escribir aquí lo notaríamos. Es decir, yo según voy escribiendo, esto no se está resolviendo, ahora se está resolviendo, pero digamos que según voy escribiendo se va ejecutando. Digamos que como tengo una buena línea de internet, va rápido, etc. Pero si tuviese una línea relativamente lenta, notaría que al ir escribiendo es como que se para, ¿vale? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es, a estos controles les vamos a marcar el estilo retardo señal value change. Es decir, que desde que escribo, desde que pulso una tecla, hasta que se dispara la señal de que ha cambiado, van a pasar 500 milisegundos. Esto me permite escribir muy rápido, o bueno, relativamente rápido, es decir, a un ritmo más o menos normal, pero que hasta que no dejo de escribir no se lance la búsqueda, ¿vale? Y esto es muy interesante porque por internet se nota muchísimo cuando la línea no es lo suficientemente rápida. Entonces, aquí le pongo retardo value change y ya se lo pongo a los 3, y ahora sí, según vaya escribiendo, no va a hacer nada, pero cuando deje de escribir, si yo aquí pongo Mario y dejo de escribir Conde, ya vemos cómo tarda medio segundo, pero lanza la búsqueda. Y si ahora pongo 0102, podría hacer que la búsqueda al tabular no ha buscado porque que tiene que tener, le pusimos como condición que tenga fecha desde y fecha hasta. Podríamos haber puesto que si no hay fecha, que funcionase siempre que hay fecha desde o fecha hasta, y si no hay fecha desde, asumir el 1 de enero del 1900, y si no hay fecha hasta, pues el 31 de diciembre del 3000. Me da igual. Podríamos hacer eso. Y entonces también nos funcionaría, ¿vale? Pero yo creo que tiene más sentido, bueno, 31 del 2 no puede ser, 28 del 2, tiene más sentido rellenar las dos fechas, ¿no? Rellenar el periodo y que lo busque, ¿vale? Para que lo entendamos, ya que lo he contado, bueno, pues voy a resolverlo. Si yo aquí, en lugar de fecha desde y fecha hasta, pongo fecha desde o fecha hasta, y entonces aquí digo choose is empty fecha desde, ¿está vacía la fecha desde? Sí, pues entonces hay una función de fecha, que es, yo compongo una fecha, una función de fecha que es setDate, ¿vale? Que me va a pedir que le ponga el día, el mes y el año. Entonces, el año, pues 1900, el mes, el 1 y el día, el 1, ¿vale? O me da igual, pongo 2000, porque ya para atrás no vamos a ir, ¿vale? Entonces, pongo 2000 y tal. Y si no, directamente sería la fecha desde. Y esto mismo lo copio y vamos a hacerlo con la fecha hasta. Si no me pasas fecha hasta, corto esto de fecha hasta, si la fecha hasta está vacía, pues le pongo el año 3000, me da igual, y le pongo el mes 12 y el día 31, y si no me pones fecha hasta. Y con esto, en teoría, ahora al buscar, me permitiría buscar directamente poniendo solo el día desde 0102, cuando tabulo. ¿Por qué no resuelve antes de que tabule? Porque me faltaría el año, ¿vale? Digamos que los campos fechas son un poco especiales por la forma en que se pueden grabar. Pero vemos que aún no he resuelto el hasta y ya me lo he encontrado. O podría ponerle hasta el 010223 y al tabular vemos cómo ya me he resuelto hasta esa fecha, ¿vale? Y el desde me ha cogido anteriores. Entonces ya lo tenemos funcionando, esta opción de búsqueda de facturas. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo mejorar incluso el filtrado de facturas para poder buscar de forma automática, por ejemplo, todas las facturas que no estén cobradas, es decir, que estén pendientes de cobro.